Hay que salir de los discursos, de las formaciones discursivas, incluso de las formaciones enunciativas, sin renunciar a construir enunciados, nuevos enunciados, que vengan de la experiencia social, sobre todo hablando de experiencia acumulada de la memoria social. Hay que salir de los mitos, desmistificar, sin necesidad de desvalorizar los mitos, sino darle su sitio en la arqueología de la narrativa, como hace Paul Ricoeur. Hay que salir, obviamente, de la ideología, de esa fabulosa máquina de la fetichización. Hay que escapar de estas construcciones reiterativas y repetitivas, ideológicas. Hay que salir de los esquematismos duales, amigo-enemigo, fiel-infiel, izquierda-derecha. Ya no ayuda ningún esquematismo dual, salvo para recordar la historia de un pensamiento esquemático. En el Museo de Fósiles, de un pensamiento que buscó reiterar indefinidamente la guerra religiosa del bien contra el mal. Es menester pensar con claridad, mirar directamente, por así decirlo, tu entorno, tu paisaje, tu coyuntura inmediata, pero también a partir de esa mirada situada, contemplar el conjunto de paisajes planetarios, contemplar, si ustedes quieren vamos a usar esa palabra en su sentido connotativo, la historia de varias imágenes guardadas, esclarecer lo que pasa a partir del acontecimiento, entendido como multiplicidad de singularidades, de procesos singulares. Es menester, obviamente, la crítica de las formaciones discursivas, de las formaciones enunciativas, de las epístemes, de la ideología. Es importante deconstruir todas estas formaciones para mirar con claridad el núcleo de la vida. Es menester indispensable diseminar las instituciones, puesto que las instituciones son los dispositivos del poder, los agenciamientos concretos de poder, como decía Michel Foucault. No se trata de desechar todas las instituciones, sino más bien de construir nuevas instituciones que permitan el fluir creativo de la potencia y el fluir creativo de la potencia social, de manera concreta, hablando de las sociedades humanas. Es menester hacer todo esto, puesto que requerimos de un pensamiento limpio, de un pensamiento, además, que sepa manejar su memoria de manera creativa y libre. Es menester un pensamiento que se piensa a sí mismo y que piensa novedosamente la experiencia social de la humanidad, que se comunique con la experiencia de las otras sociedades orgánicas. Un pensamiento crítico, en el pleno sentido de la palabra, no solamente llevando a las condiciones de posibilidad y a partir de esas condiciones de
posibilidad de explicar cómo funciona la experiencia, el conocimiento, la comprensión, el pensamiento, atravesados por la imaginación, sino una crítica que despeje la niebla, a la confusión, los esquematismos, que piense con claridad y potencie los cuerpos, potencie la vida, que sea capaz de abrir nuevos horizontes nómadas, que sea capaz de valorizar plenamente la vida. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué decimos todo esto? Porque hemos asistido en la historia reciente, sin hablar de lo que ocurría en una historia de ciclo mediano y más aún del ciclo largo, hemos asistido entonces a una reiterada repetición, valga la redundancia metafórica, de la justificación, de la legitimación de lo dicho y lo pensado, una legitimación de los actos, una autocontemplación. Es decir, hemos asistido a encubrir a través de explicaciones esquemáticas, discursos e ideologías que forman parte de la construcción de derrotas y del fracaso. Y peor aún, que son parte de crímenes de lesa humanidad a nombre de ideas. Llámense esta Dios, llámense esta libertad, llámense esta revolución. Es decir, hemos asistido de manera compulsiva a la justificación del círculo vicioso del poder. Y en esto se ha explayado aquello que el sentido común llama izquierda. No vamos a hablar de la derecha, que evidentemente ha nacido con un impulso, con una inquietud, con una angustia que le lleva a una especie de justificación permanente de su existencia, de las desigualdades, de su dominación, de su posicionamiento artificial en la estructura social. Entonces, estamos hablando de una izquierda que se pretende revolucionaria, pero que ha abandonado definitivamente la rebelión y la crítica, y por lo tanto ha vaciado de contenido a toda revolución y ha convertido en una monstruosa construcción estatal de un Estado policial y después de un Estado totalitario. Una izquierda que lo único que hace es mostrar sus heridas y victimizarse cuando es derrotada, señalando al enemigo como el único culpable, deshaciéndose de sus propias culpas, porque hay una corresponsabilidad en las derrotas y en las frustraciones. Entonces, es menester, pues, poner en su sitio esta izquierda, en un sitio que comparte con la derecha, siguiendo usando el sentido común, esa inclinación por la justificación, por el enceguecimiento, por la legitimación de lo injustificable, porque lo que ocurre a través de los hechos no puede borrarse, y lo que hay que leer son los hechos. Dejemos hablar a los hechos, interpretemos los hechos a partir de sus propios entramados, o como dice Paul Ricoeur, de su propia prenarrativa, para poder construir narrativas cada vez más claras, más explicativas.
más potentes, que potencien nuestro sentido, nuestro cuerpo y la vida. Entonces es menester una crítica a toda esta inclinación, a toda esta comedia, a este investirse con los trajes de los antiguos revolucionarios para justificar actos bochornosos en el presente, para esconder precisamente la inclinación por la derrota y para esconder las analogías con la derecha. Basta. La izquierda se ha comportado de una manera paralela a la derecha, porque ha restaurado el poder y las dominaciones. Y peor aún, porque ha construido las nuevas burguesías que se han dado a través del dominio, el monopolio burocrático del partido y el monopolio burocrático del Estado, y todo en nombre de la revolución. Se han enriquecido en los nuevos gobiernos progresistas, en los neopopulismos, a una burguesía rentista, que peor aún no ha transformado como la burocracia estalinista, o más bien la burocracia leninista, porque la burocracia estalinista en realidad lo que ha hecho es precisamente restaurar el Estado zarista. En cambio, todavía en la burocracia leninista había un impulso por transformar el Estado en una dictadura del proletariado, que terminó siendo la dictadura del Comité Central y sobre todo la dictadura de un tirano. Entonces, aquí el problema es precisamente esta actitud de pretensión revolucionaria, vaciando además la revolución de todo contenido rebelde y crítico, y por lo tanto cortándole las alas, evitando que vuele la revolución, es decir, evitando la revolución misma. Y a nombre de la revolución, miren las paradojas. Y algo que no podemos olvidar, tenemos que salir de las paradojas, o más bien resolver el dilema de las paradojas, explicar por qué se dan estas paradojas, por qué se da una revolución que mata la propia revolución, por qué se dan estos comediantes que se disfrazan de revolucionarios y que terminan precisamente cometiendo actos más espurios que los amos derrocados. Eso es lo que hay que explicar. Es decir, explicar las paradojas, explicar las contradicciones y no ocultarlas como lo ha hecho la izquierda. Sigamos usando ese nombre, porque hay muchas izquierdas, pero casi todas se parecen en lo siguiente, en este impulso por encubrir y por lo tanto en esta inclinación por construir nuevas derrotas. Es indispensable entonces liberar al pueblo de esta izquierda, porque obviamente sabemos y somos conscientes que hay que liberarla de la derecha, pero no somos conscientes plenamente de que hay que liberarse de la izquierda, que es la cara complementaria de la derecha. El Estado es la cara complementaria del capital. Eso ya lo dijo Mikhail Bakunin. Y eso no podemos olvidarnos, porque esa aseveración es clarísima en relación a la crítica del poder. Hay que destruir el poder y no tomarlo. Hay que liberar la potencia de las sociedades vitales, las sociedades alterativas. La potencia de las sociedades nos lleva siempre a sociedades alterativas, es decir, sociedades creativas que alteran constantemente lo que se da, lo que se institucionaliza y liberan precisamente a las composiciones sociales para que ellas sigan dando nuevas formas
y nuevos contenidos a los recorridos de la humanidad. Entonces es indispensable una crítica. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por toda esta larga historia del círculo vicioso del poder, por toda esta larga historia de la comedia y de los comediantes, por esta destrucción de la revolución cuando acaban con la rebelión y la crítica. Ya hemos dicho que no hay mejor defensa de una revolución que la crítica. Y no va a haber mayor consistencia de una revolución sino la rebelión constante, inclusive contra los propios revolucionarios. Porque la revolución no está en los revolucionarios. La revolución, para decirlo de esa manera, un tanto eufemística, está en el pueblo. En el pueblo como multitud de singularidades, como multitud de voluntades, en el pueblo que puede lograr un autogobierno, en el pueblo que puede lograr la construcción de transiciones consensuadas, el ejercicio pleno de la democracia. Por eso es indispensable la crítica, ya no más comedias, ya no más comediantes, ya no más revolucionarios de pacotilla. Es indispensable liberarse definitivamente de las formas, de todas las formas de dominación, de todas las institucionalidades que son agenciamientos concretos de poder. Tenemos que ser capaces de construir instituciones fluidas que más bien ayuden a potenciar la vida, a liberar la potencia. Tenemos que ser capaces entonces de salir de toda esta historia de las civilizaciones que han terminado con el sumo de las civilizaciones, que es la civilización capitalista. Tenemos que romper el núcleo de esta historia de las civilizaciones de las dominaciones. Y esa es la guerra lanzada contra las mujeres a partir de un punto de inflexión, cuando se construyen las civilizaciones, las ciudades, el Estado. Es decir, el patriarcalismo en distintas formas institucionales, macroinstitucionales, inclusive ideológicas, como las religiones monoteístas. Es indispensable liberar al humano con la liberación de las mujeres y volver a esa potencia que inventó el lenguaje, que capturó el fuego y lo llevó al hogar, que inventó la agricultura, que se movió a través de los bienes comunes. Esa es la mujer, la alteridad absoluta. Entonces es indispensable levantarse precisamente contra ese núcleo, contra ese nudo. Hay que desatar ese nudo gordiano y empezar de nuevo. Lo que dijimos en desandar el camino.